Lo que vamos a trabajar hoy es el principio de inducción completa. Este principio se utiliza para demostrar propiedades que cumplen los números naturales. En particular, yo les había dejado como actividad para ir pensando qué resultado le daba la suma de los primeros números impares. Entonces, esto en forma abreviada se escribe así: sumatoria desde igual a 1 hasta n de números impares. Los números impares se simbolizan como 2 por i más 1 o 2 por i menos 1. En este caso vamos a tomar el caso que vamos a restar 1, de tal manera que cuando i valga 1 nos va a quedar 2 por 1, 2, menos 1, 1. Si nosotros sumamos los primeros números naturales impares, fíjense que acá puse un ejemplo. Por ejemplo, sumamos los primeros números naturales impares, 1, 3, 5 y 7. El resultado que nos da es 16. Y 16 es justamente 4 al cuadrado. Es decir, ¿es una casualidad? No. Siempre que sumemos n números impares naturales, el resultado nos va a dar n cuadrado, como lo expresa esta propiedad. Pero una propiedad de matemática es válida cuando nosotros logramos demostrarla. Entonces, para demostrar propiedades que cumplen los números naturales, se utiliza lo que se llama principio de inducción completa. La demostración por el principio de inducción completa, o PIC, tiene tres partes. Vamos a la primera de ellas. En primer lugar, debemos probar que la propiedad cuando n vale 1 es verdadera. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo a la propiedad original. Voy a la propiedad original y reemplazo el valor de n por 1. Entonces me queda la sumatoria de igual 1 hasta 1, de 2 por i menos 1, y eso me tendría que dar igual a 1 al cuadrado. Lo escribí acá. Sumatoria de igual 1 hasta 1 de 2 por i menos 1, eso me tendría que quedar igual a 1 elevado al cuadrado. Hagamos la cuenta. Si nosotros reemplazamos el valor de i por 1, nos queda 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y por otra parte, si tomamos el 1 y lo elevamos al cuadrado, nos da 1 como resultado. Como esta igualdad es verdadera, entonces la propiedad cuando n es igual a 1 es verdadera. El segundo paso es suponer que P en un determinado punto H es verdadero. Ese H puede valer 4, como el ejemplo que tomamos, sumar 4 números naturales impares, puede valer 1000, puede valer 1500 millones, puede valer el número natural que queramos. Entonces, esta es nuestra hipótesis inductiva, que si sumamos los valores impares de I1, desde i igual a 1 hasta h, o sea, los h primeros números naturales impares, eso nos va a dar como resultado h cuadrado. Esta hipótesis la vamos a suponer verdadera y por lo tanto vamos a ir al tercer paso, que es probar que la propiedad dada vale para el caso en que n sea igual a h más 1. O sea, suponemos que vale en el punto h, 1000, por ejemplo, y probamos que es verdadero en h más 1, por ejemplo, en 1001. Entonces, lo que tenemos que probar, lo destaqué acá en azul, es que la sumatoria desde i igual 1 hasta h más 1 de los números impares nos va a dar igual a h más 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos para demostrar en matemática una igualdad? Partimos del primer miembro de la igualdad y tratamos de llegar a demostrar que es igual al segundo miembro de la igualdad. Partimos entonces de la sumatoria desde i igual a 1 hasta h más 1 de los números impares. Es decir, esta sumatoria, la suma que me está resumiendo es 1 más 3 más 5 más 7 más no sabemos qué cantidad de valores,
Vamos a llegar al valor donde y valga h, es decir, 2 por h menos 1. Y finalmente vamos a llegar al extremo, h más 1. Entonces vamos a tener que sumar el término 2 por h más 1, reemplazar el valor de i por h más 1, menos 1. Si observamos detenidamente todo el desarrollo de esta suma, podemos ver que desde 1 hasta este término de acá es simplemente lo que conocíamos nosotros como hipótesis inductiva. Lo que significa que toda esta suma, que yo la destaqué con esta llave en rojo, es igual a h cuadrado. Entonces, h cuadrado más el término que ya teníamos, 2 por h más 1 menos 1. Seguimos. Vamos a pasar en limpio esta expresión. Nos queda h al cuadrado, aquí aplicamos propiedad distributiva, 2h más 2 menos 1. Más 2 menos 1 es 1 y por lo tanto llegamos a h cuadrado más 2h más 1, que no es ni más ni menos que el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, que se puede escribir como h más 1, todo ello elevado al cuadrado. Y así tenemos demostrada la propiedad original utilizando el principio de inducción completa.